Saludos hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Un placer estar con ustedes nuevamente y un gozo. Aquí este es su hermano Félix Aguayo en una cápsula bíblica más. Y en esta ocasión, el título de nuestra cápsula bíblica de hoy es ¿Sana Dios siempre al enfermo? Y comenzaremos leyendo en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 14 al 16, y lee así la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hace años atrás, hermanos y hermanas, una hermana de mi iglesia local, donde yo me congregaba, estaba enferma e iba a ser sometida a una cirugía. Y en el servicio del domingo en la mañana, ella pidió al pastor que orara por ella, de manera que todo saliera bien en esa operación. Lamentablemente, la semana siguiente, recibimos la mala noticia de que la hermana había fallecido. Es triste cuando un hermano en la fe o un ser querido está enfermo, pero más triste aún es cuando éste o ésta fallece. Y en este texto que leímos al principio, en la epístola de Santiago, se instruye a los ancianos de la iglesia a orar por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe lo salvará. Esto significa lo sanará. Y Dios lo levantará. Sin embargo, vemos casos de siervos de Dios enfermos que no son sanados, a pesar de que se ha orado por ellos, a pesar de que el enfermo tiene fe suficiente para ser sanado. Entonces, ¿por qué hay ocasiones en que Dios no sana al enfermo? A pesar de que se ora con fe, a pesar de que se unge el enfermo con aceite, a pesar de que éste ha confesado todo pecado y vive en santidad. Bueno, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Nos dice 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, que seguramente es una enfermedad que le acosaba. En eso concuerdan todos los teólogos que han estudiado este texto. Y él le pidió al Señor que lo sanara en 3 ocasiones, pero el Señor nunca lo sanó, sino que le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, y Pablo era un hombre de fe. Él tenía la fe suficiente para ser sanado. Además, él vivía en santidad. Entonces, ¿por qué Dios no lo sanó? Bueno, primeramente, nos dice Miguel Núñez, el reverendo y médico de la República Dominicana, que la fe no es una garantía de sanidad. Usted puede tener toda la fe del mundo y no ser sanado. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice lo siguiente en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Nos dice así el apóstol: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este texto nos explica que Dios concede nuestras peticiones de oración siempre y cuando sea su voluntad. O sea que Dios sana al enfermo si está en sus designios divinos el sanarlo. ¿Y por qué esto es así? Pues porque Dios es un Dios soberano. En Santiago 4:15 leemos lo siguiente: en lugar
de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a veces no entendemos la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos que mencionar que nuestra mente jamás comprenderá la mente eterna y omnisciente de Dios. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 11, versos 27 al 30, hay ocasiones en que la enfermedad es causada por el pecado. En estas situaciones, el enfermo debe orar con fe y confesar todo pecado. Pero aún así, la sanidad dependerá de la voluntad de Dios. También debemos mencionar aquí que de acuerdo a Juan, capítulo 9, versos 1 al 3, no toda enfermedad es producida por el pecado. Mire, Dios puede permitir que un creyente enferme para Él glorificarse en esa enfermedad mediante una sanidad divina. Así lo vemos en Juan 9, 3 al 7. En otras ocasiones, la enfermedad, ya sea fisiológica o emocional, puede surgir por varias razones. Puede ser por factores genéticos, puede ser por falta de una adecuada alimentación, puede ser por falta de ejercicio o por exceso de trabajo, puede ser por falta de higiene, puede ser por falta de descanso o por falta de distracción. También puede ser, en el caso de las enfermedades emocionales, por falta de amor, falta de compañía. También, en el caso de enfermedades físicas, puede ser por contagio, puede ser por no querer usar la mascarilla, por no querer vacunarse, por no guardar distancia, etc. Pero mire, podemos enfermarnos, en resumen, por causas genéticas, por causas circunstanciales o por causa de nuestra propia negligencia. Pero también hay enfermedades causadas por nuestro enemigo, el diablo. Pero no podemos decir que toda enfermedad es causada por él. A Job, el diablo lo enfermó con una sarna maligna, por la cual él tenía que rascarse con un tiesto. Lo podemos ver en Job, capítulo 2, versos 4 al 8. Pero luego Dios lo sanó. Ahora, debemos evitar caer en el error de algunos hermanos, que tan pronto ven a un enfermo, inmediatamente asocian su enfermedad con el diablo, cuando tal vez lo que necesita ese hermano enfermo o esa hermana enferma es tomarse su medicina. A lo mejor olvidó tomarse la medicina, o tal vez lo que necesita es ir al médico para que le dé un refill de la medicina. O tal vez lo que necesita esa persona es sentirse amado, sentirse aceptado en su casa, en su hogar, en su familia, en su congregación. Miren, hay muchas razones. Y tal vez son razones médicas. Y mire, Dios usa a los médicos también y Dios usa las medicinas. Pero cuando ya esos recursos no funcionan, entonces que Él empieza a orar. Entonces Él empieza a sanar, si es su voluntad. Así que, hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios puede sanar al enfermo, pero ello depende de su soberana voluntad. A veces Él sana, a veces no sana, pero confiemos en Dios, sea cual sea su voluntad para nosotros.
Porque cuando estamos en sus manos, tenemos paz. No importa cuál sea la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y hermanos, a veces no entendemos la soberana voluntad de Dios. No entendemos. Pero tenemos que dejarlo todo en sus manos, aunque no entendamos. Un día, cuando estemos en su presencia, Él nos explicará y nos dejará saber por qué obró de la manera en que obró en las diferentes circunstancias en que nos hemos encontrado, cuando nosotros deseábamos que Él obrara de otra manera. Así que confiemos en Él, no dudemos de su voluntad, no dudemos de su bondad nunca, ni de su misericordia, y menos aún de su amor. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado y visto este video. Dele like al video y suscríbase. Será hasta nuestra próxima cápsula bíblica. Muchas bendiciones para todos ustedes. Chao.